Ya, chiquillos, estamos dando por finalizada una unidad y esta unidad va a finalizar con la evaluación del SUBI, cuándo va a ser la primera evaluación, qué contenidos va a considerar, pero no está de más repasar un poco el tema de las notas. Así que estas ya son las últimas actividades en torno a este tema y todo va a finalizar obviamente con la evaluación que les comento. ¿Qué vamos a ver hoy día y en qué van a trabajar básicamente ustedes el día de hoy? Es resolver situaciones que involucran cambio porcentual. Es decir, en cuanto a contenido, ya hemos visto la mayoría de las cosas, sino todo lo relacionado a cambio porcentual, es decir, tanto como índice de variación, ecuaciones de cambio porcentual, el gráfico de cambio porcentual, por lo tanto ahora solo nos queda como aplicar todo eso en distintas situaciones. Que va a ser un poco bastante similar a lo que van a tener que ver en la evaluación cuando la tengamos, ¿sí? Así que eso. Pero antes quería recordarle el tema de las evaluaciones, para estar como súper claro cómo va a ser evaluado este segundo semestre y qué va a pasar con las personas que aún están pendientes del primero. Ya, lo primero es lo que les dejé escrito hoy día en el tablón, que el martes 22 vamos a tener la evaluación 1 o escribir de probabilidad, Nacar. 1 segundo medio. Ahí está. Entonces el martes 22 vamos a tener la evaluación 1 de segundo medio, así el lunes 21 nos podemos como, nos dedicamos a resolver dudas, a resolver consultas, y por eso decidimos hacerla el martes 22, para que tengan ahí ya agendado la evaluación. ¿Cuál va a ser el formato? Formulario de Google, ¿sí? Clásico, en horario de clase obviamente, y a diferencia de las tareas, estas cosas no aceptan retraso, así que la idea es como que den la evaluación ahí mismo. ¿Cuáles son los contenidos a tratar? Porcentaje, tipos de cambio porcentual, tanto positivo o negativo, índice de variación, ecuación de cambio porcentual, gráfico de cambio porcentual y las aplicaciones de cambio porcentual. Específicamente, ese último concepto hace referencia a lo que vamos a ver el día miércoles, que es como una de las más conocidas aplicaciones del cambio porcentual, que tiene que ver con el interés compuesto, ¿sí? Así que eso nos vamos a dedicar y eso ya sería lo último que entra en la evaluación. Entonces va a alcanzar como justo, porque hoy día lo que vamos a hacer es trabajar en cambio porcentual en una actividad que tenemos programada para ustedes. Mañana tienen plazo hasta mañana para entregar esa actividad, para enviar esa actividad. Y el miércoles tendríamos la clase de interés simple, o sea, interés compuesto, disculpen. El viernes, como saben, no tenemos clase, así que de ahí hasta el lunes 21 y el 22 sería la evaluación. Así que esta clase, la actividad de hoy, junto con la del miércoles, son como las principales, porque en la medida que se entienda todo lo que hay que hacer ahora y se entienda lo del miércoles, no debe haber mayor problema para la evaluación. Recuerden que trato de hacer lo más semejante a las guías, las evaluaciones. La idea es que no tengan que estudiar dos veces, sino que realizando bien una guía tengan para resolver los estudios. ¿Y qué es lo que dice abajo? Que también me gustaría dejar ahí como en claro. Cada 6 puntos al final obtenidos por tareas se puede acceder a un 7. ¿Sí? Así de sencillo el tema de acceder a un 7. Solo necesitamos 6 puntos para transformar esos 6 puntos en nota. ¿De dónde salen estos puntajes? De las tareas que se asignan en Classroom. ¿Sí? No estoy hablando de las tareas, no sé, que un día estemos trabajando y resolvamos la ficha 40 y alguien le saque foto a eso y me lo envía. No. Recuerden que no estamos revisando fichas. O sea, no, estamos revisando las fichas en el sentido de que yo hago una revisión de la ficha, hoy día vamos a ver la ficha de gráfico de función, o sea, de cambio porcentual, pero no estoy solicitando que me envíen los resultados de esas fichas, a eso me refiero. Entonces, lo único que tiene puntaje son las tareas que se envían vía Classroom, las que se asignan. Y solo hemos realizado una, ¿sí? Que ya se entregó y ahora viene la segunda. Por lo tanto, hay personas que ya tienen 4 puntos, o sea, podrían tener 4 puntos. Solo faltaría completar una actividad más y pueden acceder directamente al 7. Ahí yo voy haciendo las transformaciones en la medida que vamos juntando puntaje, por si acaso. Y eso. Lo otro es que todas las personas que estén pendientes del primer semestre, se va a abrir una instancia, pero tengo que volver a hacer evaluaciones porque quiero hacer evaluaciones distintas y van a tener la oportunidad de rendir evaluaciones que tengan atrasadas, ¿sí? Es lo único para recuperar cosas, por si acaso. En matemáticas no estamos trabajando acá
con trabajos o algo que deban pendiente el primer semestre, sino que recuerden que cuando volvimos del primer semestre se tuvo un periodo de recuperación y en ese periodo de recuperación había que, obviamente, recuperar todas las calificaciones, pero quienes aún no pueden recuperar todas las calificaciones que necesitan van a tener una nueva oportunidad prontamente, ¿sí? Próximamente se viene esa parte. En todo caso, les voy a avisar como con bastante tiempo para que vuelvan a repasar los contenidos del primer semestre, puedan ver las clases y una serie de cosas que son interesantes de revisar. Pero para que sepan que va a existir la oportunidad de recuperar las notas. Entonces, ya que les estoy mencionando el tema de las notas, les voy a presentar la planilla para que vamos entendiendo de qué estamos hablando en cuanto a notas. Acá está el segundo semestre, por si acaso. Y tenemos nombres. Estas son notas extra a las cuales accedieron algunos estudiantes. Por ejemplo, acá el caso de Javier Silva y Francisco, ellos traen un 7 del semestre pasado, así que ellos ya partieron con una calificación acá. Por eso esta columna son como de las notas extra. Hay algunos estudiantes que están participando en un taller que también van a tener una nota extra. Entonces, todo lo extra es lo morado. Estas 5 calificaciones que son en azules, que yo espero que realicemos 5 calificaciones, son todas aquí la primera va a ser la del 22. Y esto que está en verde son las notas a las cuales pueden acceder por las tareas. Y las tareas se van a ir acumulando acá en un puntaje, el cual va a ser, una vez que acumulemos puntaje, va a ir siendo transformado en calificación. ¿Sí? Esa es como lo que estamos realizando en cuanto a evaluaciones. Ya. Dicho eso, es que vamos a ver el tema que nos compete el día de hoy, que como les mencionaba es resolver aplicaciones de cambio porcentual, es decir, enfrentarnos a problemas en donde deba ocupar o bien generar la fórmula de cambio porcentual o bien determinar el índice de variación de cambio porcentual o bien generar el gráfico de cambio porcentual. ¿Sí? Todos esos tipos de cosas son las que debemos realizar. Entonces, como resumen así a muy grandes rasgos, sacar unas láminas de las clases anteriores, las situaciones de cambio porcentual hacen referencia a fenómenos en donde hay un cambio, ¿sí? Un cambio numérico que está dado ese cambio por un cierto porcentaje, ya sea de aumento o de decrecimiento. O sea, cualquier situación que yo pueda plantear en donde vea que mis variables van aumentando o van disminuyendo, dado un cierto porcentaje de aumento o de disminución, esto es porque estoy enfrente a un fenómeno de cambio porcentual. ¿Sí? Esa es como la definición más sencilla. Y nosotros en su tiempo, cuando realizamos esta clase, vimos que ahí tenemos un ejemplo que si una entrada al estadio aumenta un 10%, ¿cómo? Va a haber un cambio en el valor de la entrada, ¿sí? Y ese cambio está dado por un porcentaje, es que decimos que estamos frente a una situación de cambio porcentual. El segundo ejemplo dice los departamentos de 2.300 UF disminuirán un 15% su valor el año entrante. Bueno, claramente aquí también estamos frente a un cambio en donde el valor va a comenzar a decrecer dado un cierto porcentaje. Por lo tanto, nuevamente estamos frente a un cambio porcentual, solo que tenemos que hacer unas pequeñas diferencias en donde vamos a separar en 2 grandes grupos, que son los que estudiamos, el tema de cambio porcentual, el positivo y el negativo, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuando me enfrento a cada uno de los distintos cambios porcentuales? Obviamente, en la medida de que una de las variables vaya aumentando, se dice que el cambio porcentual es positivo. En cambio, si es que, dado un cierto valor de la variable, este comienza a decaer, estaríamos frente a un cambio porcentual negativo, ¿sí? Esos son los únicos tipos de cambio porcentual, no hay más. Es lo único que hemos visto en cuanto a cambio porcentual. También definimos el índice de variación, ¿sí? Básicamente, tal como se plantea ahí, es un indicador que nos habla de cuánto es el cambio aplicado, ya sea positivo o sea negativo. En cierta medida, es un número, el índice de variación es un número por el cual yo multiplico mi cantidad para obtener la cantidad futura. Yo tengo una cierta cantidad ahora, la multiplico por ese índice de variación y esta cantidad va a aumentar dada esa multiplicación o bien va a disminuir. Si es que aumenta, nuevamente cambio porcentual positivo, si es que disminuye la cantidad, cambio porcentual negativo. Y es por eso
Es por esa diferenciación es que tenemos dos tipos de índice de variación, ¿sí? Uno para cambio porcentual positivo y otro para negativo. ¿Cómo se obtiene el índice de variación? Básicamente sumando el porcentaje en decimal más, o sea, 1 más el porcentaje en decimal o 1 menos el porcentaje en decimal. Supongamos que tenemos que una cierta población de cualquier cosa disminuye un 50% siempre, todos los años. O sea, estaríamos hablando de un cambio porcentual negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una disminución cada vez más de la población. ¿Cuál vendría siendo el índice de variación asociado? Sería 1 menos, ocupo el menos porque recuerden que es cambio porcentual negativo, por lo tanto ocupa menos. El porcentaje, que es 50%, pero debo transformarlo a decimal, es decir, me quedaría 0,5. Eso quiere decir que mi índice de variación es de 0,5. ¿Sí? Entonces siempre se cumple que en el caso de cambios porcentuales negativos, el índice de variación siempre está entre 0 y 1. ¿Sí? En cambio, ¿qué ocurre con el caso positivo? Supongamos que tengo una cierta población en donde el 50% es de aumento. Es decir, siempre esto está creciendo. Aquí estaríamos hablando de un cambio porcentual positivo, y el índice de variación, para este caso particular, sería 1 más el porcentaje en decimal, es decir, 0,5. ¿Eso qué me quedaría? 1,5. Entonces, ¿qué podemos notar también? Que en el caso del cambio porcentual positivo, el índice de variación siempre va a ser mayor que 1. Pregunta de prueba, por ejemplo. El índice de variación. Si tengo un índice de variación 0,35, ¿estoy hablando de un cambio porcentual positivo o negativo? Negativo. Negativo, claramente porque está entre 0 y 1. Así que de inmediato uno sabe que estoy hablando de algo negativo, que va a comenzar a disminuir. ¿Qué vimos después de esto? Vimos la famosa ecuación de cambio porcentual, en donde ahí está la formulación, pero es más simple entender con palabras. Recuerden que yo les mencioné que la gracia de un cambio porcentual positivo, o la gracia de un cambio porcentual básicamente, es que yo tengo una cierta cantidad ahora, por la cual yo voy a multiplicar este índice de variación y me va a generar una nueva cantidad. Entonces noten que la nueva cantidad sale de la multiplicación del índice de variación por la cantidad que tengo ahora. Eso es lo importante. Y eso también es lo que está escrito ahí con forma de ecuación. ¿Qué dice ahí? Dice que si yo quiero calcular la cantidad en el periodo t más 1, ¿a qué se refiere con la cantidad en el periodo t más 1? Se refiere a la cantidad siguiente a la correspondiente según la cantidad t. Por ejemplo, si yo tengo algo que va creciendo por horas, si yo sé que en mi hora 0 tengo tal cantidad, para obtener lo que tengo en la siguiente hora, que sería la hora 1, y la siguiente de la hora 1 sería la hora 2, la hora 3, la hora 4, a eso se refiere el t más 1. Es para el instante siguiente, ya sean horas, ya sean días, ya sea cualquier unidad en la cual esté medida el tiempo. ¿Sí? Eso es independiente. Pero si yo quiero saber cuánta cantidad voy a tener en el instante siguiente, ¿qué debo hacer? Multiplicar el índice de variación, que es el famoso IB, que está ahí, y lo multiplico por la cantidad en el periodo presente. Si yo tengo una población, le voy a cambiar la letra, tengo una población de 100 bacterias, ¿sí? Típico con bacterias. Y esto aumenta en un 75% por hora. Por hora. Las preguntas salen de inmediato. ¿Cuál sería la cantidad a las 2 horas? ¿Sí? Para saber la cantidad a las 2 horas, tengo que saber primero cuánta cantidad había a la hora. Entonces yo ocupo mi ecuación de cambio porcentual. ¿Y cómo escribo esto? La población que hay a la primera hora va a ser igual a ¿qué cosa? Al índice de variación. En este caso, como es positivo, vendría siendo 1,75.
Recuerden que es 1 más el porcentaje en decimal, y 75% en decimal es 0,75. Por lo tanto, me quedaría 1 más 0,75, 1,75. Por la población que hay en el instante 0, que es el actual. Es donde yo comienzo, la población de inicio. Entonces ahí se puede ver la diferencia que hay entre el t más 1 y el t. Si este es 0, este es 1. Si este es 2, este es 3. Si este es 4, este es 5. Siempre va a ser 1 mayor. Y aquí yo puedo resolver y calcular lo que tengo en la hora 1. ¿Para qué quiero la hora 1? Para lo siguiente, porque yo sé que la hora 2, la población que tengo en la hora 2, va a ser el mismo índice de variación por lo que tengo en la hora anterior, que es la hora 1. ¿Sí? Entonces, por eso yo saco primero la 1 y después saco la 2 y después saco la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo seguir repitiendo este proceso. Y así puedo obtener cómo cómo se va comportando en el tiempo la situación que yo esté estudiando. Entonces, esta es la ecuación de cambio porcentual que uno ya debe poder plantear. Importante cuando definan estas cosas, siempre mencionar qué son las letras que ustedes están utilizando. Acá, ¿qué me faltó a mí? Por ejemplo, decir que P es la población en unidades, no sé. ¿Sí? Que el tiempo está definido en días. Todo ese detalle se debe definir de manera adecuada. Y lo último que nosotros vimos, que corresponde a la clase del día viernes, vimos los tipos de gráficos, ¿sí? En donde con qué nos encontramos, con que en un cambio porcentual positivo tenemos esta curva que comienza a ascender rápidamente. En cambio, si nos encontramos con un cambio porcentual negativo, tenemos esta otra curva en donde comienza a decrecer rápidamente. ¿Sí? Estas son las formas que ustedes, si es que se enfrentan a un gráfico, debiesen saber reconocer si es que el gráfico me está hablando de algo positivo, es decir, que va a ir aumentando con el tiempo, o bien negativo, es decir, que va a ir disminuyendo a medida que va avanzando el tiempo. Eso llevamos hasta el momento y hasta ahí nos vamos a quedar. Lo que vamos a ver el viernes es una aplicación, pero de esto mismo, por si acaso. En cuanto a contenido, este era como todo el contenido que hemos visto en cuanto a cambio porcentual. ¿Qué deben hacer ahora? Les voy a asignar una nueva tarea que es la que pasamos a revisar de inmediato. Ya, esta actividad pretende que ustedes utilicen GeoGebra. Les comenté el mismo viernes que íbamos a comenzar a utilizar GeoGebra. La gracia es que ahora lo utilicemos y lo ocupemos bien. ¿En qué consiste esta actividad? Que tienen lo que queda de hora, sí queda prácticamente una hora, y tienen la clase de mañana, recuerden que mañana es clase B y resolvemos dudas, para terminar esta actividad, en donde básicamente nos dedicamos a hacer gráficos y a resolver ciertas situaciones. Son 3 problemas, ¿sí? Veamos cada uno de los problemas. El número 1 dice, resuelve el siguiente problema. En una región rural se planifica la urbanización de un sector de sitios eriazos. Al terminar la urbanización ya existen 16 casas de veraneo. Se proyecta un aumento de casas según 2 modelos. Primero, por propaganda interna, un aumento anual de 50% de las casas ya existentes. En otro modelo se cuenta con un aumento anual de 12 casas. ¿Sí? Es decir, van a urbanizar cierta zona y tenemos 2 modelos. Ambas parten de 16 casas en un comienzo, pero el primer modelo se va aumentando en un 50% cada una de las casas que ya tenemos, es decir, 50% de los 16 aumenta, después el 50% de esa cantidad, y así va aumentando. En cambio, en el otro modelo le voy sumando 12 casas cada año. Responde las preguntas, todas que se plantean acá, y en la letra A dice, completa las siguientes tablas con los valores correspondientes a los 2 modelos. En donde aquí tenemos el tiempo en años y tenemos que ir viendo cuántas casas tenemos a medida que va pasando el tiempo. Y acá para el modelo de 12 casas anuales, ¿sí? Para ambos modelos tenemos cada una de las tablas. Acorde al crecimiento, ¿en qué año supera un modelo al otro? Justifica. Porque aquí parten las dos iguales, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué año uno de los modelos ya se aleja completamente del otro? Esa es como la pregunta que se plantea.
Elabora las ecuaciones de cambio porcentual para ambos modelos de crecimiento. Es decir, deben presentar cuál es la ecuación que está detrás de cada uno de estos crecimientos. La ecuación de cambio porcentual, por lo menos en el caso 1, que está relacionado con cambio porcentual. El segundo es solo un aumento de más 12 casas, más 12 casas, más 12 casas, más 12 casas. ¿Sí? Y la D presenta los gráficos correspondientes a ambos modelos. Una vez que ustedes completen la tabla, esto lo llevan a GeoGebra, gráficos y listo. Y se terminó la 1. Después la 2 plantea que un condensador eléctrico tiene una carga de 500 unidades, al descargarlo pierde la octava parte de su carga anterior por segundo. Elabora la ecuación de cambio porcentual que muestra el decrecimiento de este condensador, completa la tabla en donde aquí hay tiempo y carga que está en segundos, ¿sí? Responde en qué segundo queda la mitad de la carga original a partir del inicio de la descarga. Y la D construye un gráfico. Nuevamente tomando estos datos, un gráfico, pantallazo, se pega acá. ¿Sí? Y la última tiene que ver con la presión del aire en la atmósfera, en donde el decrecimiento de presión es aproximadamente un 12% por cada 1000 metros en que aumenta la altura. Primero, elaborar la ecuación de cambio porcentual, simplemente escribir acá las variables que se define cada una, etc. Determinar sucesivamente las presiones de aire desde el nivel del mar hasta la última altura de 11.000. Acá van a tener que construir ustedes una tabla en donde presenten estos datos, en donde vamos de 1000 en 1000 obteniendo las distintas presiones. Presentar un gráfico, dada la tabla que ustedes construyeron en la parte anterior, y después responder qué presión hay en la cima del volcán Ojos Chileno, o sea, Chileno Ojos del Salado, que es el volcán más alto del país. Y con eso estaríamos listos. Es una actividad, sí hay que trabajar harto, pero también se está entregando bastante tiempo para que la puedan resolver. Así que esta actividad va a estar de inmediato, la vamos a subir a Classroom. Entonces, chicos, para detener un poco la grabación, que pasen ustedes a trabajar, recordarles todo lo que hemos visto sobre cambio porcentual, ya que es la base de la evaluación que tenemos el martes 22. Lo importante de reconocer los gráficos, lo importante de saber reconocer el índice, lo importante de saber plantear la ecuación. Eso, sin duda, es lo más importante y es lo fundamental, ¿sí? Siempre y cuando reconozcamos de buena forma frente a qué tipo de cambio porcentual nos estamos enfrentando. Pero eso. Entonces les confirmo un poco el panorama de la semana. Hoy día trabajamos con esta ficha, seguimos trabajando mañana, o sea, ustedes siguen trabajando, mañana se tiene que enviar al finalizar la clase. El miércoles vamos a ver lo que es interés compuesto, el viernes no tenemos clase, y después volvemos a clases el día lunes, lunes 21, sí, lunes 21. Vamos a hacer un pequeño repaso y el 22 tenemos la evaluación. Así que eso va.